Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es un privilegio compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Hoy en día, en esta sociedad moderna y secular, ha habido un intercambio entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Ha habido una clara distorsión de todos los valores que habían permanecido muy claros y sin duda desde el principio del mundo, en todas las sociedades humanas, sobre la familia, verdades absolutas, la moralidad, etcétera, etcétera. Pero ha habido una específicamente en que se desmarca de las otras, y esa es la idolatría. Pero el tipo de idolatría que quiero hablar hoy es el hecho de que hemos cambiado nuestro amor por el Dios viviente y eterno hacia el amor que idolatramos a las cosas temporales de este mundo caído, como por ejemplo, si nosotros estamos en un buffet, la idolatría lo que nos hace es escogemos las cosas que más nos apetece, que más nos gustan, que son más deseables, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti hoy sería, ¿amas a Dios con todo tu corazón? ¿O has puesto tu confianza y amor en las cosas de este mundo? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Quién lo ama o quién no? Vayamos al texto de hoy que se encuentra en Mateo 22, versículos 35 a 38. Y dice así, esto es la palabra de Dios. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hoy titularé este mensaje como amar a Dios con todo nuestro corazón. Déjenme darle primeramente un poco de contexto de lo que habla este texto y capítulo. El contexto del texto de hoy narra una controversia tras otra. Cuando Jesús purificó el templo, los principales sacerdotes y ancianos respondieron preguntando, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús no respondió a sus preguntas directamente, pero respondió con 3 parábolas que expusieron el fracaso del liderazgo religioso. Los fariseos entonces trataron de hacer caer en una trampa a Jesús, preguntándole si era lícito pagar tributo al emperador. Los saduceos también trataron de hacer caer a Jesús con una pregunta capciosa sobre la resurrección. Ahora los fariseos, oyendo que Jesús había callado a los saduceos, deciden intentarlo una vez más, preguntándole, ¿cuál era el primer mandamiento de todos? En Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que los había respondido bien, le preguntó,
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, como leemos, amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. ¿Pero qué significa? Desafortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Amar a alguien se confunde con me cae bien o me gusta esa persona. Sin embargo, que alguien me caiga bien o me guste no constituye el amor en términos bíblicos. Entonces, hagamos la pregunta de nuevo, ¿qué significa amar a Dios? Veamos qué dice este siguiente texto. Esto es la palabra de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos de 21 a 24. Y dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, en este versículo 21 nos dice que el que guarda sus mandamientos, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Dios. Entonces, asociándolo a la salvación, cuando uno invita al Padre y al Hijo, o sea, para que vengan a morar en Él, cuando hemos puesto nuestra confianza en Dios y en su palabra y nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, la palabra dice que vienen a hacer hogar dentro de nosotros. Y también dice que Jesús se nos manifestará en nosotros. Entonces, automáticamente, cuando vienen a morar dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios trae la convicción del pecado que nos trae este Espíritu de Jesús, que nos ayuda a ver nuestro pecado y alejarnos de él y a cumplir la ley con los frutos de nuestra salvación, porque Jesús cumplió la ley por nosotros y al vivir dentro de nosotros, Él se manifiesta, nos ayuda con esa santificación, nos ayuda a ir dejando poco a poco el pecado, a ir luchando en contra de él y nos ayuda con esta vida nueva. Entonces Él se manifiesta a nosotros, la gente, nuestra familia, la gente que está alrededor nuestro, ve que hay un cambio, ve que hay unos frutos diferentes a los que había antes, ve que a pesar de los problemas hay un gozo que es estable. Entonces, cuando esto sucede, como dice la Escritura, el Padre nos ama y Jesús también. Entonces, si ahora saltamos al versículo 23, dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí también vemos que Jesús nos está diciendo que el que le ama guarda su palabra y el que no lo ama no guarda su palabra. Aquí también vemos que la obediencia juega un rol muy importante, como cuando Jesús en obediencia al Padre cargó su cruz hasta su muerte. En 1 Samuel capítulo 15, 22 dice, he aquí, el obedecedor es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Al obedecer como hijos a nuestro Padre,
eso es también cómo demostramos que lo amamos. Entonces, no importa la situación en la que te encuentres ahora, no importa cómo te sientes o si hoy tienes ganas de leer la palabra o no, pero lo que importa es que amar a Dios, como podemos ver, es guardar su ley. Cuando estamos siendo santificados cada día, cuando Dios, Padre y Hijo, moran dentro, haciendo hogar en nosotros y ayudándonos a vivir sin pecado. Es algo que sucede automáticamente. Cuando somos salvos y el Padre y el Hijo hacen morada dentro de nuestro, nos ayudan a cumplir esa ley, porque Jesús la cumplió por nosotros, como hemos dicho, y al mismo tiempo con ese resultado y ese fruto diario cumplimos, como hemos dicho, su ley. Pero también Jesús nos dice claramente que si le amamos, guardaremos su palabra. Entonces, punto número 1 sería, haciéndonos la pregunta otra vez, ¿qué significa amar a Dios? Y descubrimos que el texto nos dice, el que ama a Dios tiene y guarda sus mandamientos. Y punto número 2, ¿qué significa amar a Dios? También descubrimos que el texto nos dice que el que ama a Dios guarda su palabra. Entonces, concluyendo, vemos que aunque digamos que amamos a Dios o tengamos una religión, tradiciones, y lo alabamos solo con nuestros labios, si no somos salvos, ni permitimos, ni invitamos a que Dios, Padre e Hijo, vengan a hacer hogar dentro de nosotros, Jesús dijo que no le amamos. De igual manera, si nosotros no guardamos su palabra, entonces Jesús dice que no le amamos. Dios dice que te ama, pero también te dice hoy que si me invitas, vendré a morar en ti y me amarás. Dios dice que te ama también, pero si guardas en obediencia mis palabras, dice, y permaneces en ellas, también me amas. Pero ¿qué es guardar su palabra? ¿Y cómo aplicamos eso a nuestra vida? Entonces, déjame hacerte esta pregunta. ¿Invitaste ya a Dios, Padre e Hijo, a vivir y hacer un hogar dentro de ti? ¿Guarda su palabra? Porque aquí tenemos un gran problema que puede afectarnos para la eternidad. Y entonces, ¿cuál sería la solución para que estas dos cosas se realicen en tu vida? La primera sería, sé salvo. Y la segunda, guarda y permanece en su palabra. Pero otra vez, ¿qué significa guardar su palabra? Veamos muy rápidamente estos versículos siguientes. Deuteronomio 6 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 8. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Marcos 16:15 también dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Ezequiel 3 dice, 3:3, la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. En 1
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, como hemos leído en estos versículos, la palabra hay que leerla, escribirla, meditarla, explicarla, colgarla, comerla y predicarla. Y eso sería algunos ejemplos que podemos ver de lo que es guardar su palabra y permanecer en ella. Entonces, si hacemos estas cosas y las ponemos en práctica, eso es lo que Dios considera guardar su palabra y por lo tanto amarlo. Entonces, para concluir, hoy te quiero animar. Da de una manera genuina tu vida a Jesús. Dile que te perdone y que crees en la cruz y que sea el Señor de tu vida. De esta manera, su Espíritu Santo hará hogar dentro de ti y se manifestará en ti y experimentarás la salvación, la transformación en Cristo Jesús y un amor real y pleno hacia Él. Pero también guarda su palabra, permaneciendo y guardándola en todo momento en obediencia y en sus muchas formas, poniéndolas en práctica cada día de tu vida. Sé salvo para tener y guardar su ley cumplida en ti, y en obediencia guarda su palabra y permanece en ella. Ama a Dios con todo tu corazón. Y este es el mensaje de hoy. Gracias por escuchar. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te